empieza a transformarse en una política de Estado y que empieza a transformarse en lo que se charla en todos los lugares. Se empieza a transformar en la comidilla de la comida, porque todo el mundo habla de las viandas, que no son viandas, de la comida que si es mala no es comida. Todo el mundo habla del programa alimentario nutricional de la educación, que termina nutriendo las redacciones de los distintos medios de comunicación, como una comidilla, como una nueva mecánica comunicacional, como fue Libra a nivel nacional, un ítem, un ícono dentro de la estructura, de la imagen positiva del primer mandatario, con Libra nacional, con el PANE en lo provincial. Dinamita la credibilidad, dinamita la transparencia de la cual osaba y ostentaban los primeros mandatarios, Milei o Poggi, en función de este hecho calamitoso, opaco, oscuro, triste. En un caso quitándole dinero a aquellos que podían ahorrar, en el caso de Milei, y en el caso de la provincia de San Luis, tanto más grave, porque le quita la posibilidad de comer a aquellos que no tienen para comer en su casa, condicionándolos a alimentarse en un pupitre de cuclillas, con viandas que no son viandas, que en muchos de los casos no están separadas para que coman en condiciones los alumnos, muchos de ellos que van a la escuela para poder alimentarse, ni siquiera para poder estudiar. No es lo prioritario. Primero la comida, después el resto, dicen muchos de los que saben en sociología y en psicología pedagógica. Y uno se pone a pensar en esto de la comidilla, de la comida, en el rumor, en el dime, el direte, en los pedidos de renuncia, en los pedidos de informes, en las mociones que se desarrollan, de interpelación. Y la verdad que lo preocupante es la realidad de los niños, niñas y jóvenes que tienen que alimentarse en la escuela, no de conocimientos vastos en historia, en matemática, en lengua, en literatura. No, alimentarse de lo más básico, comida. En una sociedad que venía con pobreza de los años anteriores a que haya asumido el actual gobierno de Claudio Poggi y que se incrementó, se duplicó en términos reales, en términos estadísticos, en términos de datos, una pobreza calamitosa, un sueldo de empleados públicos que baja considerablemente, teniendo presente que la economía circular de la provincia de San Luis tiene fundamentalmente un basamento en el empleo público. Profesando el gobierno provincial las mismas directrices del gobierno nacional en función de achicar el Estado, transformarlo en un Estado un poco más ausente o menos presente, un Estado que le da autonomía a los ciudadanos en una economía que, reitero, depende mucho de un Estado presente, con la obra pública, con la ayuda asistencial, con la inclusión social, con el desarrollo social, con el capital humano, con el capital de trabajo y por supuesto también con el ámbito privado. Pero si hacemos una suposición que el ámbito privado sería por naturaleza el creador de las fuentes de trabajo, el ámbito privado tiene un retroceso en el consumo interno por el abaratamiento de los productos que ingresan desde otras latitudes, principalmente desde el exterior. Y vos me dirás, eso no es responsabilidad del gobierno provincial. Acompañar al gobierno nacional sí es responsabilidad. Con poca representación nacional en tanto de diputados y senadores, el gobierno provincial, en la imagen del primer mandatario, el gobernador de la provincia, apoya decididamente y rapiña un poco de la imagen presidencial para las próximas elecciones legislativas que adelantó al 11 de mayo. En esta cristalización de un Estado con menor presencia o con mayor ausencia, no es sinónimo, sino que tiene varios ribetes para enfatizar esto de la menor presencia o la mayor ausencia. Fundamenta inicialmente esta modalidad ficticia de que un Estado pequeño es un Estado más eficiente. Un Estado pequeño es un Estado que no participa de las conversaciones en las cuales tiene que tomar la decisión, donde pertenece a la decisión total de un espectro
que le corresponde como Estado, como representante de un Estado, como identificador, como ícono identificador de la realidad de los individuos que profesaron su voluntad proselitista al elegirlo como el próximo gobierno o el gobierno del cambio. El cambio existió, sí. Pucha, qué cambio. Qué cambio fuerte, ¿no? De ir en primera o segunda marcha, poner marcha atrás. Digo, los cambios están para ser usados, pero qué lindo que es ir hacia adelante, porque marcha atrás se usa demasiado el espejo retrovisor. Y cuando miramos hacia atrás estamos muy preocupados con lo que pasó o con lo que tenemos detrás nuestro, no con el porvenir, con lo que viene, con la marcha hacia adelante. Algunos pensaban en que se iba a poner segunda, tercera, cuarta marcha y soñaban incluso con la quinta marcha de un Estado provincial grandilocuente como en otros tiempos, con el síntoma del otro país. Y hoy nos transformamos en el sueldo más bajo del país en calidad docente. Hoy nos transformamos en noticia nacional por la intoxicación de los alumnos y algunas personas del personal no docente que estaba desarrollando actividades. Y si me preguntás qué actividades estaban desarrollando, estaban pintando la escuela, en plenas clases, en pleno ciclo lectivo. No hubo tiempo o no hubo plata o no hubo decisión política de hacerlo en vacaciones. Yo me pongo a pensar cuál será el objetivo final del gobierno provincial en base a esta problemática grave, más allá de la denuncia penal y del personalismo que va a la imagen o a la figura del gobernador, del ministro de Educación, de la responsable del PANE o de quien fuere, o de aquellos que le tocaba el contralor en lo bromatológico. Va más allá de eso. Digo, puede llegar a estar en juego incluso la continuidad o la elección de medio término, porque si hoy nos ponemos a medir la voluntad popular, yo creo que son muy pocas personas las que estén de acuerdo con que se intoxiquen niños. ¿Es responsabilidad del proveedor? Sí, claro. Pero ¿quién tiene que controlar al proveedor? Hay vastas imágenes en redes sociales de la comida a granel, ¿no? Una frase que en otro tiempo en el granero del mundo resultaba algo formidable. Compramos comida a granel por peso. Y por su propio peso empiezan a caer estos problemas que por rugosidad propia de la noticia termina flaqueando, mirá las terminologías que uso, ¿no? Flaqueando la alimentación de nuestros pibes y pibas. Y cuando hablo de rugosidad también me refiero a esas cajas de plástico que utilizaban los proveedores para llevar a granel toda la comida, con la rugosidad donde se alojan las bacterias, donde se alojan salmonelas o vaya a saber cuánta otra cosa, porque todavía no sabemos a ciencia cierta qué contaminó a los pibes. Yo pensé que la oposición, interpretada en este caso por el justicialismo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial, como en el ámbito municipal, iban a realizar un pedido de informe también al Ministerio de Salud, preguntándole qué carajo contaminó la comida y qué tienen los alumnos y los trabajadores que se intoxicaron con la comida. ¿Con qué se intoxicaron? Porque no es lo mismo intoxicarse con una bacteria por falta de higiene que intoxicarse por algo más. Hay que ir un poco más a fondo. Pero no porque sea Poggi, porque sea Araujo, porque sea Aparicio. Hay que ir más allá porque son nuestros representantes. Y hay que ir más allá aún porque son nuestros pibes y pibas los que se intoxicaron, los que no tienen otra cosa para morfar. ¿Por qué? Había pobreza antes y se profundizó ahora y no tienen para comer en el ámbito familiar. No tienen para comer en el ámbito familiar. Porque a sabiendas de que no era buena calidad la comida que se les daba, por los vastos informes que hay de docentes, de niños, de preceptores, de padres de los niños, eligieron comer igual porque tenían hambre. Y hoy en 2 escuelas no están comiendo porque tienen hambre también, pero no están dadas las condiciones de logística, de control, para que la comida sea saludable. Saludable es como ser amable. Amable es aquel fácil de amar. Saludable es aquello que tiene salud. Hoy la salud está en riesgo. Hoy ATSA logró
que le recompusieran sus sueldos. Los médicos dejan el ámbito público para irse al ámbito privado o irse de la provincia directamente en el ícono que era la provincia de San Luis en materia de salud, con los grandes nosocomios creados en los últimos tiempos y la gran cantidad de tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad de La Punta como baluarte, como estandarte, como vanguardia de la salud. Hoy la salud se sintió abarrotada por 60 y pico de casos y colapsaron algunos hospitales y las guardias. No hay que bajar la guardia porque nuestra pelea está cuando no damos una trompada mediática, informativa. Nuestra pelea es en las urnas, en el ámbito democrático o con las herramientas democráticas que nos brindan las divisiones de poderes. Poder judicial, poder legislativo y el poder ejecutivo. Una falla que incurre el poder ejecutivo en el ámbito que sea, tiene que ser contrastada por el poder legislativo y el poder legislativo tiene que girar al poder judicial para que actúe en pos del beneficio de las mayorías, no del poder. Esperemos que estén a la altura desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, los opositores que hablaron recién, como también los otros, que no sean parte por una decisión política de una cobertura, de cubrir a aquellos que han incurrido, cuando menos en negligencia, cuando menos en negligencia. Y si es reiterado, hay dolo. Y cuando ya hay dolo, ya es punitivo penalmente. Por eso hay que ir a fondo. No hay que quedarse en la comidilla de la comida intoxicada. Esto es más que un rumor, es más que un ápice político, es más que un leverage, una palanca para mover la estructura proselitista. Esto es grave. No hay que caranchear con esto. No hay que usarlo políticamente. Hay que usarlo en pos de la justicia, del lado oficialista, del lado opositor o de aquellos que pululan sin saber de qué lado de la grieta se van a parar. Hay que pararse en el lado donde están los niños que no conocen la grieta. Hoy por hoy solo conocen el hambre, la comidilla de la comida y la intoxicación. Bienvenidos a En Son de Paz. Hasta las 13 nos hacemos compañía. Este año quisimos una canción.